Bien, reitero, todas las clases son grabadas y es muy importante que en cada clase ustedes participen. Después vamos a hablar de la metodología que vamos a aplicar, por favor, para el avance de la materia. Bueno, si es que ustedes tuvieran algún problema con el audio, si es que no se escucha, me lo comunican, por favor. Bueno. La materia se denomina Psicología Industrial, es una materia correspondiente al primer semestre de la carrera de Administración de Empresas. Es una materia que por sus características solamente se cursa 4 horas académicas por semana. Generalmente, no sé si han cursado otras asignaturas, las demás se cursan 3 veces por semana, son 6 horas académicas. En este caso solo son 4. En este caso, van a disculpar que utilice mucho ese término, es necesario recordar, y aquí les voy a denotar, que una hora académica en el ámbito universitario equivale a 45 minutos. Por lo general, en ese hecho, se cursan 2 horas académicas. Generalmente en otras materias son 3 por periodo. 2 horas académicas que equivalen entonces a 90 minutos o 1 hora y 30 minutos. Entonces, ese es el tópico que se sigue. En este caso, a nosotros como asignatura se nos han asignado 2 horarios. Los días lunes de 18:30 a 20:00 y los días viernes de 18:30 a 20:00. Solamente nos vemos con mi persona en esos 2 horarios. Por el hecho de la conectividad y de que no sé si hoy pasaron clases, seguramente ya en el transcurso de esta semana y las siguientes ya van a normalizar el avance. Llegan agotados, entonces siempre salimos un poco antes de las 8, pero siempre empezamos a las 18:30. Entonces, estas aclaraciones muy importantes. Muchos de ustedes recién seguramente están ingresando al ámbito académico universitario, entonces estas características académicas. Bueno, adicionalmente es el grupo 2, por la cantidad exagerada de alumnos que llegamos a tener. Solamente tenemos 2 grupos, en otras asignaturas hasta 3. Y bueno, recalcar, soy el licenciado Pablo Mauricio Gómez Vargas. Algunos datos de introducción para la presente asignatura. Bien, ahora vamos por favor ya a lo que nos interesa. En principio, lo que antes se conocía como el objetivo de la asignatura. Ahora que nuestra universidad nos obligan a aplicar el modelo de competencias, de formación basada en competencias, nosotros la denominamos unidad de competencia. Bueno, ¿qué es lo que se quiere lograr? ¿Qué es lo que se quiere que ustedes al finalizar esta asignatura logren dominar? Por favor, necesito que me confirmen si se ve la pantalla y si se escucha el audio, por favor. Alguien. No tenga miedo en hablar, por favor. Buenas noches, licenciado. Sí, se escucha bien. Gracias. Está bien y se ve exactamente la pantalla. Perfecto, muchas gracias. Tenemos muy pocos estudiantes este semestre. El otro tenía cerca de 100. Bueno, gracias. Entonces, como les decía, ¿cuál es el objetivo? En este caso, lo que se pretende con la asignatura es que el estudiante
mujer, hombre, comprenda el comportamiento humano fuera y dentro de la organización, para determinar de qué forma se puede motivar al personal de la empresa a través de los diversos enfoques de motivación, para influir positivamente en su desempeño, estableciendo de qué formas reducir factores negativos inherentes como el estrés laboral y otros males relacionados. Esto es lo que se pretende lograr. Pero aquí tenemos un gran problema, que necesariamente tienen que acompañar el conocimiento de esta asignatura con el conocimiento de la asignatura Administración General 1. Si no me equivoco, son 3 grupos. No sé en cuál estarán ustedes. Entonces es muy importante acompañar el desarrollo de ambas asignaturas. ¿Por qué? Porque es necesario para que comprendan qué es la psicología industrial, que ustedes conozcan qué es una empresa, qué es una organización y qué elementos tiene una empresa. Dentro de ellos el recurso humano, es una área funcional, quizá una de las más importantes. Entonces es muy importante que acompañen el conocimiento de esta asignatura con el conocimiento que adquirirán en la asignatura Administración General 1. ADM 110. Bien, aquí tenemos el criterio de desempeño, es cómo se espera evaluar, pero de una forma general. Aquí no estamos hablando todavía de los métodos, de los exámenes, sino qué se espera que ustedes logren demostrar como una evaluación general. En sí es describir o describe las generalidades del comportamiento humano fuera y dentro de la organización, determinando cómo motivar al personal a través de sus diversos enfoques, logrando influir positivamente en su desempeño, estableciendo de qué formas reducir factores negativos inherentes como el estrés laboral y otros males relacionados. Bien. No quiero ahondar en esto. Lastimosamente, hablar de competencias es hablar de otra estructura un poco más compleja, solo lo vamos a dejar ahí. Vamos a ver ahora el contenido temático, los temas que vamos a desarrollar durante este semestre. Bueno, en este semestre vamos a desarrollar con mi persona 10 unidades temáticas. Aquí están descritas, no es necesario que copien. Les voy a enviar este archivo una vez concluida la clase o en el transcurso de la semana. Entonces no es necesario. El tema 1 es un tema introductorio, introducción a la psicología industrial, un tema de fundamentación teórica. Vamos a obedecer una óptica deductiva, es decir, vamos a empezar con la psicología. Conocen ustedes por lo menos de forma general. Vamos a hacer un repaso de la psicología para luego recién ingresar a la psicología industrial. Tema de fundamentación. Tema 2, ya vamos a ver algunos aspectos netamente propios de la psicología industrial, como son las diferencias individuales, algunas diferencias individuales, ante todo en el hecho de personalidad y de inteligencia que cada ser humano tiene. Luego la actitud, satisfacción y compromiso en el trabajo. Posteriormente vamos a enfatizar el tema de aprendizaje, luego la motivación y los diversos enfoques de la motivación. La seguridad laboral como tema 7, la percepción, el conflicto y la frustración, el estrés laboral y para finalizar los grupos, equipos y trabajo en equipo. Todos estos temas van a permitir que ustedes logren asimilar, desarrollar esa competencia que antes habíamos indicado, que se refiere ante todo a lograr que los trabajadores
uno de los principales recursos de la empresa, estén, como vemos aquí, satisfechos en su fuente de trabajo y comprometidos. ¿Esto para qué? Para que cumplan de manera acorde sus objetivos, desarrollen de manera adecuada sus funciones. Entonces, todo esto nos va a ayudar a aquello. Bien. Aquí les presento el contenido temático de una forma ya detallada. Es decir, cada tema con los correspondientes apartados o incisos que vamos a ir desarrollando. Bien. Les puedo dar lectura, pero obviamente si voy a hacer aquello, voy a trabajar de una forma que ustedes se van a aburrir. Reitero, esto yo les voy a proporcionar. Bueno, después vamos a hablar de las plataformas, por favor. Todavía no entremos a esa parte. Pero bueno, aquí tenemos el contenido de cada tema. Voy a hablar de forma general. El tema 1, reitero, es un tema de fundamentación que vincula lo que es psicología a nivel general. Es un área de conocimiento muy amplia. Ustedes conocen. Aquí, por ejemplo, nuestra universidad lastimosamente no ofrece esta carrera, psicología, pero sí la Universidad Domingo Savio. Otras universidades públicas sí tienen la licenciatura en psicología, por el hecho de ser un área muy extensa y obviamente muy importante. Por eso vamos a ver de manera general lo que es psicología y lo que nos va a permitir tener fundamentos necesarios para conocer lo que es psicología industrial. Eso en el primer tema. El tema 2, como ya les mencionaba, vamos a ver todo lo relacionado con ¿qué? Con la inteligencia, con las habilidades. ¿Por qué me dirán ustedes que tenemos que conocer la inteligencia? Porque ya van a ver durante su formación académica, y aquí lo vamos a anticipar, cuando se contrata a un trabajador en cualquier tipo de empresa, se lleva a cabo un proceso llamado selección de personal. Y en ese proceso de selección de personal, lo que hacemos es justamente evaluar inteligencia, evaluar habilidades, evaluar la personalidad de los candidatos. La idea es que su inteligencia, sus habilidades se ajusten a los requerimientos de una empresa. Entonces aquí es muy importante la psicología industrial. ¿Por qué? Porque tenemos que evaluar esos aspectos que son netamente personales, netamente psicológicos. Ejemplo, aquí me estoy anticipando mucho. Los bancos. Bancos, tal vez ustedes tienen familiares, hermanos, amigos que trabajan en bancos y pregúntenles cuál ha sido el proceso de selección a los que ellos se han sometido. Les van a indicar que, por ejemplo, dan pruebas psicotécnicas. ¿Por qué? Porque evalúan la personalidad, la actitud, porque es muy importante tener una actitud favorable, una personalidad que no esté tendiente a cometer fraudes dentro de los bancos. Y ustedes se han dado cuenta, en noticias nomás, hace algunos años, y siempre escuchamos que muchos funcionarios bancarios roban, perdón que utilice ese término, dinero de estas entidades. Entonces, miren cuán importante es conocer esto. Vamos a ver algunas aplicaciones, no se preocupen, no va a ser aburrido el avance. Tema 3, actitud, satisfacción y compromiso en el trabajo. Es muy importante evaluar esto. Ya una vez que yo tengo mi trabajador contratado, él empieza su faena, sus actividades. Pero, ahí está el detalle. Puede ser que al transcurrir el tiempo, este trabajador literalmente, y perdonen que use ese término, se aburra, o que haya mentido en una actitud inicial y después muestre una actitud negativa. Volviendo al caso de los bancos, a un principio muestre un buen desempeño, pero después
muestre un desempeño tendiente a cometer fraudes. Entonces es muy importante medir aquello. Medir cuál es la actitud, si realmente tiene ganas de trabajar o no. Medir si está satisfecho. Puede ser que el trabajo no es lo que él esperaba y por eso no tenga un buen desempeño. Esto sin duda afecta al compromiso que este trabajador tendrá en su respectivo cargo. Entonces, miren, hay que evaluar aquello. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, primero una fundamentación de lo que es actitud, satisfacción, compromiso, pero también vamos a ver desde una óptica práctica cómo evaluar esto, que es importante. Ya, yo soy experto en el área financiera y les digo, cualquier error, cualquier demora que el personal cometa por tener una mala actitud, no estar satisfecho, le cuesta plata a la empresa. Perdón que hable o utilice el término tan vulgar, plata. Le cuesta dinero. Entonces, lo que nosotros, yo lo hablo como empresario, buscamos es justamente eso, reducir esos errores voluntarios que afecten a la rentabilidad de una empresa. Entonces, vamos a ver aquello. Vamos a ver después el aprendizaje. ¿Por qué? Ustedes están en ese proceso de aprender, pero cuando lleguen a trabajar de aquí unos años a una empresa, van a seguir aprendiendo. Lo que les enseñamos en la universidad es solamente conocimientos a nivel genérico. Van a ir a trabajar muchos al área minera, entonces van a tener que conocer todo lo que fundamenta, lo que son regalías mineras, lo que es la Ley General de Cooperativas y demás. Van a ir muchos a trabajar a banco o a banca, o a entidades de intermediación financiera. Necesariamente van a tener que conocer la Ley 393, la recopilación de normas para servicios financieros y demás. Entonces, es muy importante conocer cómo evaluar el aprendizaje de un trabajador, cómo mejorar ese proceso de aprendizaje. Esto se relaciona con el proceso denominado capacitación. Lo vamos a ver igual en personal, en administración de personal que se lleva en tercer semestre, también lo van a ver. Luego vemos la motivación. Otro tema muy importante, de la misma forma. Una vez que nosotros hemos identificado cuán satisfechos, cuán comprometidos están nuestros trabajadores, tenemos que tomar medidas. Si veo que mi trabajador es bueno, pero por X o Z motivo, y más ahora, imagínense, con la pandemia del COVID, todos hemos perdido familiares, afortunado quien no. Entonces, ¿cómo está? ¿Cómo está la autoestima? Está baja. Puede ser que ese trabajador tenga muy buenas cualidades, habilidades, pero resulta que por X o Z motivos, como les digo, el perder a un familiar está desmotivado, con una autoestima baja. ¿Cuál es nuestro objetivo entonces como gestores de empresas? Justamente motivar al personal. Vamos a ver primero aquí en el tema 5 los aspectos generales de la motivación. Cómo motivar generalmente a través de el rediseño del puesto de trabajo o también a través de otros métodos. Y en el tema siguiente, en los enfoques de motivación, vamos a ver de qué manera o qué parámetro general podemos seguir para motivar al personal. Se van a dar cuenta que hay varias teorías que nos indican qué necesidades hay que motivar o cómo hay que motivar al personal. Son varias, entonces se hace el estudio de cada una de ellas, justamente para ese hecho. Ver cuál de ellas se adapta mejor a mi empresa para tener un personal motivado, con una autoestima alta y que
cumpla sus tareas. Luego vamos a ver la seguridad laboral desde un punto de vista psicológico y también normativo. Aquí vamos a ver lo que es la ley de seguridad ocupacional vigente en Bolivia, muy importante. Vamos a ver también, reitero, la seguridad psicológica que se relaciona mucho con la seguridad de estar contratado de manera indefinida, para que me entiendan, o en el largo plazo, lo que ahora no se ve. Lastimosamente, las empresas privadas, entidades públicas, se han acostumbrado a contratar a corto plazo por 90 días y renovar esos contratos, lo que atenta justamente a esto, a la seguridad laboral a largo plazo. Finalmente vamos a ver los males. Los males que se generan por motivos psicológicos en la fuente laboral. Aquí vamos a ver el conflicto y la frustración. En sus familias, sin duda también, siempre vivimos, en nuestras familias siempre vivimos conflictos. Muchas veces estamos frustrados y esto no es ajeno a la realidad empresarial. Entonces, vamos a ver aquello partiendo de la percepción, porque la mayoría de los problemas parte de esto, de la percepción. Lo que para mí puede estar bien, para otra persona puede estar mal. Entonces, ese es el problema de la percepción. Es un carácter individual que cada persona tiene acerca de un cierto tema. Y a partir de ahí se genera el conflicto. Cuando dos o más personas no coinciden con esa percepción. Reitero, acerca de un tema particular. Entonces vamos a ver lo que es percepción, una fundamentación teórica. Vamos a hacer algunos ejercicios igual ahí, para que no sea aburrido el avance. Vamos a ver los conflictos y sus niveles. No solamente hablar de conflicto es una pelea. Hay niveles de conflicto. Conflictos podría decirse ocultos, ya evidenciados. ¿Por qué estudiamos el conflicto? Porque, como les decía, si tengo trabajadores que están en conflicto, ¿qué sucede? Hay menos productividad. Se enfocan más en superar el conflicto que tienen con otro trabajador, con otro colega, que en trabajar. ¿Y qué implica eso? Menor plata para el dueño. ¿Por qué? Porque es menos productivo, produce menos, hay menores ventas, puede ser que atienda mal al cliente, mayores costos por errores que pueden cometer. Entonces, muy importante estudiar esto. ¿Por qué? Porque se debe evitar, no solamente a nivel empresarial, sino también a nivel personal, lo que es el conflicto. Finalmente, vemos otro mal, que es el estrés. Podría decirse que es el mal laboral más vigente en el mundo. El malestar, la enfermedad laboral más vigente. Lastimosamente, la alta competitividad, la poca seguridad laboral, ante todo esto me voy al ámbito normativo jurídico, genera que todos los trabajadores estén estresados. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Por qué estudiamos esto? Para ver cómo reducir ese estrés. Primero ver, como vemos aquí, qué consecuencias o qué genera el estrés, en primer lugar, qué consecuencias trae para la empresa, que se resumen ante todo en perder plata, perdón que utilice ese término tan vulgar, pero es simplemente eso, y determinar cómo podemos mejorar, cómo podemos reducir ese nivel de estrés y mejorar la satisfacción, el compromiso de los trabajadores. Y para finalizar, si nos da el tiempo, vemos los grupos, equipos y trabajo en equipo. Esto ya, aquí vamos a ver. Vamos a establecer la diferencia de cómo un individuo
se comporta así, como individuo, como trabajador unitario, y cuál es su comportamiento cuando ya se relaciona con sus colegas, sea por afinidad o sea por una orden. Entonces, es un resumen de todo lo que vamos a ver. No quiero detallar todo porque si no se van a aburrir. Obviamente, estas unidades temáticas, más que todo en su composición, en estos apartados, pueden sufrir alguna modificación. Es decir, puede ser que pueda aumentar algunos apartados, algunos incisos, subtítulos, como quieran llamar, obviamente para mejorar el proceso de enseñanza de cada uno de esos temas. Bien, ahora vamos a la parte, podría decirse, técnica, la parte metodológica. ¿Qué métodos vamos a aplicar para desarrollar esta asignatura? Desde el enfoque de las competencias, esto se denomina estrategias metodológicas activas, por lo que generalmente se conoce estrategias de enseñanza-aprendizaje. Obviamente, por órdenes del Consejo Universitario, por órdenes del Ministerio, nuestras clases son virtuales y van a ser así por lo menos hasta culminar el semestre. Y por ese hecho, nosotros nos apoyamos en plataformas de educación virtual. Por normativa, la universidad utiliza la plataforma Moodle y nos obligan a los docentes a utilizar esta plataforma. Bueno, ¿cuál es el problema? No nos habilitan de manera rápida. No sé si será burocracia o quizá tienen algunas complicaciones en el data center, pero no nos habilitan rápido. Y por ese hecho yo también me apoyo en las plataformas Classroom, seguramente las conoce o la conocen, y como ahora el Zoom para nuestras clases síncronas, presenciales virtuales si quieren llamar. Bueno, estas son las plataformas y aquí vemos las estrategias. Clases virtuales o lección magistral participativa. Implica, como su nombre lo indica, yo voy a realizar la explicación de las unidades temáticas con la ayuda de ustedes, es decir, ustedes van a tener que participar en cada una de las explicaciones. Es esencial que logren aquello porque están en primer semestre, tienen 5 años, donde en todas las asignaturas se da este enfoque, que ustedes tienen que participar, aportar con sus criterios, con ejemplos que ustedes pueden extraer de sus propias vivencias. Ahora, vamos a ver, aquí tenemos, miren, voy a resaltar de amarillo lo que es exposición grupal. Voy a ver en función al número de estudiantes que lleguen a programar, no tengo el detalle, miren, hasta en eso hay retraso. El semestre empezó la semana anterior, pero miren, hasta ahora no tenemos las programaciones, las listas. Entonces voy a ver en función a la cantidad de estudiantes si corresponde esto. Generalmente sí va a corresponder, pero ¿cuántos temas van a exponer? ¿Cuál va a ser la cantidad de grupos? Esto les voy a avisar con su debida anticipación, por favor. Por el momento todavía no preparen grupos. Les voy a avisar, reitero, una vez que tenga lo que es la programación, para avisar cuántos grupos, de qué cantidad de estudiantes vamos a conformar. O quizá inclusive puede ser individual, y en ese caso va a ser una exposición corta, no va a ser de un tema completo. Eso tengan paciencia, por favor. Una vez que tengan las programaciones, ahí sí,
Vamos a coordinar mejor esto. Bueno, muy importante que si ustedes tienen alguna sugerencia, la comenten. Obviamente sugerencias referidas a cómo mejorar el desarrollo de nuestras clases. Entonces, si tienen alguna sugerencia, yo siempre estoy abierto a aquello. No tengan temor de expresarse en clases, por favor. Reitero, a partir de ahora en todas las materias que van a cursar con los diferentes docentes, licenciados o licenciadas, todo es participativo. Todo es participativo. Bueno, aquí muy importante. Todas las clases, como ustedes pueden observar, yo las llego a grabar. Y las grabaciones las deposito en una carpeta que tengo en el Google Drive o en la nube, como se podría decir. Adicionalmente, si ustedes se han dado cuenta, son 10 temas que vamos a avanzar. Aquí ya no aplicamos esa metodología arcaica del dictado, o por lo menos mi persona no lo hace. Entonces, ¿qué hago? Les proporciono los temas y obviamente yo hago la explicación o en su caso ustedes disertan algunos de ellos, pero yo les proporciono el tema. Entonces, no tienen que preocuparse por apuntar. Las diapositivas, igual que voy a utilizar, también les voy a proporcionar. Entonces, ¿cuál es su tarea? Atender y consultar, participar. Esa es su tarea. Bueno, vamos ahora a la evaluación. Esto es muy importante. Si bien vamos a utilizar las estrategias antes mencionadas, hay parámetros establecidos en la universidad y en sí a nivel nacional que permiten que ustedes sean promovidos, si se podría decir, al siguiente semestre, es decir, aprobar la asignatura. Bueno. Como en colegio, como en educación secundaria, lo que ahora se conoce, la nota de aprobación es de 51 puntos. Se aplica ese mismo puntaje. Ustedes en su educación secundaria aplicaban esto. De 51 puntos para abajo implica que el estudiante reprobó la asignatura. Después les voy a comentar qué procede. Ahora, la nota de aprobación es de 51 puntos para adelante. Es decir, de 51 puntos, aquí me olvidé, hasta 100. Entonces, ¿cómo se disgregan estos 100 puntos? A eso me voy. No sé si ya tuvieron una clase con otra asignatura. No sé si eso pasó, pero aquí les explico nuevamente, si es que ya tuvieron alguna clase inaugural, o en su caso, voy a ser el primero en anticiparles esto. Aquí está. Se acostumbra a disgregar la nota en exámenes parciales, 2 o 3 exámenes parciales. Hay algunos docentes que toman solo 2. Yo considero 3 exámenes parciales. Un examen final. Y en este caso hay una auxiliar, una señorita, la señorita Natalia. Entonces, ella igual les da tareas. Tienen que asistir a sus clases. Ella ya ve cómo disgregar su puntaje, pero miren, de los exámenes parciales, todos los que se lleguen a dar, valen un 50% del puntaje final. El examen final, un 40% del puntaje final. Y la ayudantía, un 10% del puntaje final. Si ustedes suman 50% más 40 más 10,
100% o los 100 puntos. En los parciales, ya sea que se den 2 o 3, se consideran 2 exámenes parciales a cada uno de los cuales les corresponde un 25% de la calificación final. Aquí. Esto es muy importante. Por lo menos yo hago esto. Yo doy 3 parciales y de los 3 parciales se consideran las 2 mejores notas o los 2 parciales con las mejores notas. Esto es lo que aplican, reitero, la mayoría de los docentes. Hay otros que dan solo 2 parciales. Yo doy 3 entonces. De los 3 exámenes que van a dar, yo considero aquellos 2 que tengan la mejor nota. Y se anula aquel donde el universitario, la universitaria haya obtenido el peor puntaje. Es decir, el ejemplo. Tenemos este ejemplito. Digamos, en su primer examen parcial se han sacado 70, en el segundo 65 y en el tercero 75. Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Entonces, bajo esa premisa, lo que les decía, consideramos estos 2, la calificación de estos 2 exámenes, y el segundo examen parcial, que es aquel que tiene la peor nota de entre todos, se anula. Entonces, esa es la óptica que seguimos cuando consideramos 3 exámenes parciales. Reitero, hay otros docentes que solo dan 2 exámenes parciales. Eso, reitero, dependerá de ellos. Entonces, miren, esa es la óptica. Y otro ejemplo, para que entienda mejor lo que es cómo se disgregan las calificaciones. Miren. Así. Miren. Voy a utilizar esto. Entonces, para que entiendan, por favor, es importante esto, porque luego al final del semestre, cuando uno no les explica, están consultando recién. Entonces, es muy importante esto. Miren, en este caso, reitero, el segundo examen parcial, estamos con este caso hipotético, se va a anular porque tiene la peor nota. Entonces, solo consideramos aquellos que tienen las notas superiores y cada uno se multiplica por un 25%. 25 más 25 nos dan este 50% que vemos aquí. Entonces, procedemos a multiplicar. Mil disculpas. Aquí la multiplicación 17.5, o esto equivale a 18. Aquí. Supongamos que mi examen final, una nota de 60. No olviden que el examen final se pondera sobre un 40%. Entonces, por 40%, esto es 24 puntos, el 40% de 60. Y ayudantía. Esto, reitero, yo no me meto aquí. No me meto, la señorita auxiliar asignará un puntaje en función a las tareas que les dé, los de pasos y demás actividades. Digamos 6 puntos. Sumamos
y la suma nos da el puntaje final. 18 más 19 es 37, más 24, 61, más 6, 67 puntos. Entonces, miren, esta sería su nota final. Reitero, van a disculpar, quizá muchos saben ya, o ya les han explicado, quizá hay alumnos que están repitiendo la asignatura, pero para aquellos que no, de esta forma disgregamos las notas dentro de nuestra carrera. No es un sistema único para toda la universidad. Otras carreras utilizan otros sistemas. Entonces, esto les ayuda, reitero, a explicar cómo se ponderan sus notas finales. Bueno, aquí es muy importante esto. Y les estoy explicando desde la primera clase, por favor. Es obligatorio, y esto, reitero, no es porque yo quiera, lo establecen las normativas de nuestra carrera. Es obligatorio que los universitarios y universitarias tengan al menos un punto en ayudantía para ingresar al examen final. Es decir, si un universitario o universitaria no tiene nota de ayudantía, no puede rendir el examen. Entonces, tomen en cuenta aquello. Pensamos muchos que por el hecho de ser ayudantía no es necesario asistir o presentar tareas. Y al final nos vemos en este problema. Entonces, por favor, tomen en cuenta aquello. Esto del segundo turno lo vamos a hablar después. Esto, el examen de segundo turno. Anticipándoles, los rinden aquellos universitarios, universitarias que hubiesen reprobado. Es decir, tengan una nota de 50 o menor. Una nota o calificación, como se quiera manejar, de 50 o menor a ella. Entonces, esos son los que rinden el examen de segundo turno. Pero, otra especificación que viene de las normativas de la universidad, solo podrán rendir examen de segundo turno aquellos universitarios, universitarias que hayan reprobado, pero que hayan rendido el examen final. Entonces, tomen en cuenta aquello. Entonces, son aspectos que, reitero, les han mencionado algún docente si es que han pasado alguna materia o les van a mencionar, porque son de primer semestre. Obviamente, debe haber algún estudiante universitario o universitaria que ha reprobado, ya conoce de esto. Aquí están cómo vamos a disgregar las notas, las posibles fechas de los exámenes. Aquí hay otros docentes que disgregan esta nota con tareas, con exposiciones y demás. En este caso yo me enfatizo solo los exámenes, las pruebas escritas. Adicionalmente aquí podemos incluir la nota de exposición. Lo vamos a ir modificando y les voy a avisar, no se preocupen. Todo lo que vemos aquí está sujeto a cambios. Bueno, miren, como les decía, damos 3 exámenes, o rinden, perdón que utilice algunos términos inapropiados. Ustedes rinden 3 exámenes parciales, un examen final y
para quienes hubieran reprobado, pero dieron el examen final, un examen de segundo turno. Aquí están las fechas. Aquí les presento un periodos, porque, miren, el primer parcial, vamos a definir una fecha que esté entre el 30 de agosto al 11 de septiembre. Entonces vamos a ver un día entre este periodo de tiempo para rendir el examen. En el segundo parcial pasa lo mismo. Vamos a establecer una fecha entre el 11 al 22 de octubre. El tercer parcial, de la misma forma, vamos a definir una fecha entre el 8 al 19 de noviembre. El examen final, una fecha entre el 22 al 29 de noviembre. Y para quienes ingresen al examen de segundo turno, no todos lo hacen, obviamente. Los que aprueban no dan este examen, entre el 3 al 6 de diciembre. Estos son periodos. Reitero, vamos a definir una fecha exacta, eso reitero, a medida que vayamos avanzando cada uno de los temas. No quiero dar una fecha porque lastimosamente siempre hay algunos retrasos. Entonces, reitero, con la anticipación debida, yo siempre les aviso la fecha exacta en la que se va a tomar cada examen. Con la anticipación debida, para que puedan estudiar apropiadamente. Reitero, vamos a ver cuál de los exámenes va a verse modificado en el hecho de que puede incluir la nota de exposición. Reitero, por eso, por favor, con el tiempo. Les voy a, reitero, avisar con la debida antelación. Por eso aquí les coloco nota, algunas de las calificaciones pueden estar sujetas a cambios, según se acuerde con los estudiantes. Para finalizar, algunas políticas de clase. Obviamente todo sujeto a lo que es el Zoom. Se les sugiere, por favor, que ingresen a las clases de manera puntual en el horario establecido a las 18:30. En las clases, mientras yo hago la exposición o un grupo de estudiantes también hace la exposición, esto es muy importante, mantener apagado el micrófono siempre y cuando no hagan una participación. Si yo voy a participar, ahí sí enciendo el micrófono, hago mi aporte, hago mi consulta, pero si no voy a participar, no voy a realizar un aporte, una consulta, les sugiero por favor que mantengan apagado el micrófono. No por mí, sino por los demás estudiantes. Aquí no es necesario que enciendan sus cámaras durante las clases. Sé que muchos se conectan a través de megas. Sé que encender la cámara implica que muchos megas se gasten, implica un presupuesto adicional, entonces no es necesario que durante las clases enciendan sus cámaras. Bueno, cualquier consulta que tengan, reitero, tienen la libertad de hacerla, encienden su micrófono y la hacen. Ya sea en esta clase introductoria o también durante cada una de las clases que vamos a desarrollar. Entonces, simplemente encienden su micrófono y realizan la consulta, por favor. Entonces, es todo lo que tenía que indicarles. Aquí hay una bibliografía adicional. Todos estos libros los pueden obtener en internet. Pero, como les decía, yo les voy a dar los temas. Entonces, no tienen esa necesidad de acudir a esta bibliografía. Quizá para alguna complementación o trabajo que se llegue a dar, pero lo dudo. Reitero, les voy a proporcionar cada uno de los temas. Avanzamos un tema o vamos a avanzar un tema y les subo el archivo en PDF de cada uno de ellos. Entonces, de eso no se preocupen, por favor.
No se preocupen, reitero, de tomar apuntes, sino prestar atención durante cada una de las clases. No sé si hay alguna consulta, por favor, respecto a lo que he descrito. Me van a disculpar, pero les he socializado algunos elementos que podría decirse son comunes, como esto del puntaje. Reitero, cualquier consulta que tengan acerca de lo que acabo de exponer, que es nuestro programa analítico plan de trabajo, la pueden realizar, por favor. Bueno, no hay consultas al parecer. Si en el desarrollo de las clases, reitero, tienen alguna consulta, algún aporte, inquietud, tienen la libertad de realizar las preguntas. Bueno, entonces vamos a aprovechar el tiempo, por favor, en empezar a ver el tema 1. Pero antes, no sé si estarán presentes estudiantes que van a rendir el examen de mesa. Me van a disculpar los estudiantes nuevos que recién ingresaron. Esto va solo a quienes están repitiendo la materia y van a rendir este examen. Quiero aprovechar, por favor. Miren, el examen de mesa para todos, porque muchos seguramente se van a preguntar qué es un examen que pueden rendir los estudiantes, en este caso para ser más precisos, universitarias o universitarios, que reprobaron una asignatura y que pretenden aprobar la misma rindiendo un solo examen antes o durante el inicio del siguiente semestre. En síntesis, eso es un examen de mesa. Entonces, miren, como les decía, esto solo lo van a rendir aquellos estudiantes que han reprobado la asignatura el anterior semestre y obviamente que han programado. Para ellos, no sé si aquí habrá alguno, no me han llegado todavía las listas de quiénes son. El examen de mesa, según cronograma, se llevará a cabo el viernes 13 de agosto, a horas 18:30, a 20:00. En este caso, D. Temas a considerar para el examen, todos los temas avanzados en el semestre anterior.
Reitero, esto es un comunicado para aquellos estudiantes, jóvenes señoritas, que reprobaron la materia en el anterior semestre y que programaron este examen de mesa. Según cronograma, es el viernes 13 de agosto, de horas 18:30 a 20. Los temas a considerar, como es un solo examen, todos los temas avanzados en el semestre anterior. Y como el semestre anterior, el examen solo será a través de la plataforma Classroom. Entonces, eso es lo que quería indicarles, por favor. Se enviará al grupo de WhatsApp un enlace a Classroom solo para quienes deban rendir el examen de mesa. Van a disculpar, por favor, los demás, los que están llevando la asignatura por primera vez. No es para ustedes este aviso. Reitero, es solo para aquellos que han reprobado y están repitiendo la asignatura. Entonces, muy importante esto. Lo voy a volver a enviar al grupo, por favor, para que lo tengan en cuenta. Eso, reitero, no quería dejar en la nada, ya que el examen es este viernes. Entonces, por favor, a quienes estén repitiendo, tomen en cuenta esto. Bueno, ahora sí. Reitero, no se preocupen, al grupo de WhatsApp voy a volver a enviar el mismo mensaje. Bueno, aprovechemos, por favor. No sé si el viernes voy a poder cursar la asignatura por el hecho del examen de mesa. Miren, me lo han programado muy tarde. Debían programármelo el día de hoy. Pero bueno, aprovechemos, por favor, unos cuantos minutos más para ya iniciar el avance y no perjudicarnos, reitero, el día viernes. Pero si no avanzamos, o si no vamos a pasar clases, les voy a comunicar, por favor, por el grupo de WhatsApp. Pero aprovechemos, por favor, tenemos algunos minutos para ya avanzar la primera unidad temática. Me voy a encargar yo de avanzar este tema. Un tema un poco extenso, por el hecho de ser un tema de fundamentación. Y lastimosamente va a ser un tema donde no voy a realizar algunos ejercicios que permitan asimilar mejor el conocimiento. Como les digo, es un tema de fundamentación. Reitero, voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, lo menos aburrido posible. Bueno, vamos a ver la introducción a la psicología industrial. Bueno, aquí es importante partir de lo siguiente. Como les decía, vamos a aplicar una óptica deductiva. Es decir, vamos a ver primero la psicología a nivel general, recordando lo que ustedes quizá han visto en su educación secundaria, y luego recién vamos a ingresar a esto, la psicología industrial. ¿Qué es psicología industrial? No se preguntará. Implica en estudiar el comportamiento del trabajador como individuo, como funcionario y como parte de un grupo dentro de la organización. La psicología, para que me entiendan, tiene varias aplicaciones en el área de la administración de empresas, varias. Por una parte, se aplica a lo que es el ámbito de los recursos humanos y lo que se denomina psicología industrial. Vamos a ver aquí conmigo en esta materia, ante todo, el comportamiento individual. En quinto semestre, por ejemplo, van a llevar la materia Administración de Personal 3, y ahí van a ver la psicología, pero aplicada al comportamiento de toda la organización, de todos los trabajadores en su conjunto. Entonces, miren,
se aplica esa parte, pero también se aplica al marketing. Van a ver en la doctrina administrativa, un área funcional es el marketing o mercadotecnia. Y ahí también se aplica lo que es la psicología. Ahí nosotros estudiamos el comportamiento del consumidor. Eso lo van a ver en la materia de administración de la mercadotecnia 3. Entonces, miren, la psicología tiene varias aplicaciones en el ámbito de la administración de empresas. En este caso, nuestro énfasis es este, la psicología industrial, que en pocas palabras se resume en esto, en estudiar el comportamiento del trabajador como individuo, como funcionario y como parte de un grupo dentro de la empresa u organización, sinónimo de empresa. Esto es importante, el comportamiento. Bien. ¿Por qué estudiamos? ¿Por qué estudiamos? Porque durante su formación académica para ser dentro de 5 años un profesional administrador de empresas, ¿por qué ustedes estudian esto? ¿Por qué? Y aquí miren, yo no tengo una ayuda. ¿Por qué? Porque esta respuesta, o porque la respuesta a esta pregunta, perdón, es amplia. No hay una respuesta general. Podría decirse que la respuesta ante todo viene de la opinión de quien investiga o de quien gestiona los recursos humanos. ¿Por qué estudiamos la psicología industrial? Por ejemplo, y aquí voy a poner lo siguiente. Para reducir malestares psicológicos que afectan a los trabajadores de la empresa. No de la empresa, de toda empresa. ¿Qué malestar ya les había indicado en la parte introductoria? El estrés laboral. Entonces, por eso estudiamos psicología industrial. Una primera respuesta entre de las varias que vamos a describir. O les había descrito en la parte introductoria que el principal malestar que sufre todo trabajador, hablando de manera general, es el estrés. ¿Qué sucede? Aquí no vamos a conceptualizar el estrés, sino vamos a ver el efecto, la consecuencia. Es, como les decía, uno de los peores males que enfrentan los empleados y que genera errores, fallas, una mala atención a los clientes, etcétera, etcétera. Que a su vez genera mayores costos, erogación de dinero, o menores ventas. Aquí esto lo van a ver mucho en contabilidad, los conceptos asociados a lo que son costos, ingresos y demás. No puedo ahondar en este tema porque no los conocen. Que en síntesis reducen las ganancias de los propietarios de las empresas.
Por eso estudiamos psicología industrial como futuros administradores de empresas. Claro, es una de las tantas respuestas. Vamos a ver, reitero, en el tema 8, lo que es el estrés. ¿Qué puede generar el estrés? ¿A qué se debe? ¿Qué consecuencias trae? Y en síntesis es esto. También trae consecuencias graves para cada individuo, como los vicios o adicciones. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Reducir el estrés, reducir esos malestares que nosotros, perdonen que hable en nosotros, pero les hablo como a ustedes como futuros administradores, van a encontrar de aquí a 5 años cuando ya ejerzan un cargo en diversas organizaciones. Entonces, miren, una gran respuesta de por qué estudiamos psicología industrial. Vamos a seguir dando muchas más respuestas a este interrogante, porque es muy importante conocer esto. Bueno, esto vamos a continuar, por favor, la siguiente clase. Les voy a confirmar, reitero, si el viernes vamos a pasar clases. No es que yo no quiera. Ese día, como habían visto, voy a tomar el examen de mesa. Entonces, es muy probable que no pasemos. Les voy a comunicar, reitero, de todas formas, por el grupo de WhatsApp, aquello. Miren, por favor, como les decía, no tengo listas de cuántos estudiantes son. Reitero, nuestro sistema en la universidad es lento. Lo que les pido, por favor, es que al chat del Zoom, al chat envíen su nombre completo. Envíen su nombre completo, yo lo voy a grabar eso para tener ya una listita. Entonces, por favor, les pido, señoritas jóvenes, que ya en este momento vayan enviando a través del chat del Zoom. Recuerden ustedes, tienen una opción del chat, sus nombres completos. De esa manera yo voy a tener una listita. Les voy a pasar además, entre el miércoles, por favor, un enlace a Classroom. Ahí ya va a estar los primeros temas y ante todo el plan de la asignatura. Entonces, en estos días, por favor, sean pacientes. Y como les decía, la plataforma Moodle que tenemos para nuestra asignatura me la habilitan muy tarde. Entonces, ya tenemos, ya vean, ya estamos empezando con el trabajo, entonces ya es necesario pasarles por lo menos el plan de asignatura. Entonces, reitero, en el lapso de esta semana les voy a pasar un enlace a Classroom. Y también les voy a pasar el enlace, o ahí mismo en el Classroom voy a poner el enlace donde pueden ver la grabación de esta primera clase, que en sí, si se han dado cuenta, tuvo un carácter introductorio, nada más. Obviamente, y miren, ya estamos ahondando en el primer tema de la asignatura. Entonces, por favor, no sé si alguien más falta. Tengo hasta el momento 11 universitarios, señoritas jóvenes que han enviado al chat nombre. En sala están 14. Por favor, entonces, a los que falten, envíen, por favor, sus nombres completos al chat. Bueno, entonces, como es nuestra primera clase y como les decía, siempre vamos a tener un lapso de algunos minutos para acabar antes nuestras clases. Estuviéramos concluyendo esta primera clase. Es un placer para mí ser su docente durante este semestre. Espero que el desarrollo de nuestras clases sea el mejor posible. Van a disculpar si hoy día hubo algunos contratiempos.
Bueno, no sé si tienen alguna consulta antes de culminar con esta primera clase, por favor. Bien, entonces, si no hay ninguna consulta, nos estuviéramos viendo. Reitero, les voy a avisar si pasamos clases este viernes o directamente el siguiente lunes. Bueno, hasta luego, señoritas, hasta luego, jóvenes. Se cuidan. Hasta luego, licenciado. Hasta Hasta luego. luego, Hasta licenciado. luego, Licen. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Lice. Hasta luego, hasta luego. Luego.